Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Va a estar destinada a las funciones y vamos a repasar en un inicio algunas funciones elementales para después hacer alguna función a trozos y analizarla. Mira los cortes con el eje X, corte con el eje Y, la monotonía, la continuidad, el dominio, la imagen. Lo primero que tenemos que saber de una función es que no es más que una relación. Yo le voy dando números y ella me va respondiendo a esos números. Le doy un 0, me devuelve un 4. Si le doy un 1, me devuelve un 4. Si le doy un 10, me devuelve un 4. A esto se le llama función horizontal. Todas las respuestas que nos da a cualquier pregunta que le hagamos, entregándole números, la relación que ella me da a mí es siempre la misma, siempre me entrega un 4. Puede ser f de x igual a 4, f de x igual a 3, f de x igual a cualquier número. La representación es muy sencilla, ya que es una línea horizontal. Esta, por ejemplo, sería en el 1, 2, 3 y el 4, aquí. Ahí en el 4 tendríamos nosotros una línea horizontal. En x igual a 3 sería en el 3. Vamos a pintarle otro color. Sería esta. En x, f de x igual a 0 sería aquí, justo en el eje x. F de x igual a menos 3 sería aquí, en el menos 3. Y así con cada una de las funciones o de los números que podamos ir cambiando ahí a la derecha del igual. Entonces ya tenemos claro este primer tipo de función, que es la función horizontal o constante también. Una vez hemos pasado por esta función, que es la más básica, tenemos otro tipo de funciones que tienen una expresión de primer grado. Por ejemplo, se le llama lineal o afín. Por ejemplo, una función lineal sería f de x igual a 2x. Y una función afín sería f de x igual a 2x más 1. La función horizontal es igual a un número. La función lineal o afín es 2, un número por x, más otro valor, que puede ser 0, que es lo que ocurre aquí, la primera que hemos puesto. Este tipo de funciones son siempre oblicuas. Una línea así, esta sería una paralela a la otra, pero un poquito más arriba en el 1. Y estas serían crecientes porque la pendiente, que es este valor de aquí, es positivo. Vemos la pendiente, que es 2, también positivo. Por lo tanto, la función siempre tendría esta inclinación. ¿Cómo representamos este tipo de funciones? Pues muy sencillito. Vamos a representar esta función. F de x igual a 2x más 3. Una forma de representarlo es, como siempre en las funciones, haciéndonos una tabla de valores. Por ejemplo, si sustituimos el 0, sería 2 por 0 más 3, es decir, 3. Y si sustituimos, por ejemplo, el 2, 2 por 2,
más 3. Es decir, 7. Colocamos los puntos, el 0, 3. Colocamos el otro punto, el 2, 7, que está aproximadamente por aquí. Y ahora vamos a intentar con esta regla que tengo aquí representar esta función. Aquí tendríamos la representación de 2x más 3. Esto si hago o utilizo una tabla de valores. Pero este tipo de funciones podría representarlo de otra manera, quizá más rápido, y nos podría ayudar a ver también si la tengo bien resuelta, la que he hecho yo ahora. Fíjense, ordenada en el origen 3 y tiene que pasar en el eje Y, ¿por dónde? Por aquí, por el 3. O sea que veo que eso está bien. Y la pendiente es 2. ¿Qué significa que tiene de pendiente 2? La pendiente es 2, que sería 2 partido de 1. Es decir, va 1 a la derecha, 2 hacia arriba. 1 a la derecha, 2 hacia arriba. Y como ven, también va ocurriendo eso. Sería otra manera de representar la función. Fíjense, si yo no tengo nada aquí hecho, solo tendría que colocar la ordenada en el origen, que es 3. Ya pongo un punto aquí. Y ahora pendiente 2. 1, 2. Pasa por aquí. 1, 2. Pasa por aquí. Ya con esos puntos podría representar la función. Está bien saber utilizar estas dos herramientas porque, bueno, la tabla de valores es lo más clásico que se suele hacer, pero también mirando el tema de la pendiente y la ordenada de origen, pues también puedo dibujar una función de estas lineales o afines de una manera muy rápida. Fíjense la función, por ejemplo, f de x igual a 2x. Esta función, por su pendiente, que es igual a esta, tiene que ser paralela a la otra que yo dibujé. Y la ordenada de origen en este caso, como no tengo nada aquí, es más 0. Pues coloco, tiene que pasar por el 0 del eje Y. Y la pendiente 2. 1, 2. 1, 2. Cojo la regla. Lo trazamos y vemos que vuelvo a tener la gráfica pintada. Es paralela a la otra y la única diferencia es que una tiene ordenada en el origen 3 y la otra ordenada en el origen 0. Son funciones, una es una función lineal esta, porque pasa por el origen de coordenadas, y esta es una función afín, y son paralelas por el tema de la pendiente. Vamos a representar ahora una con la pendiente negativa. Recuerden, tenemos las dos opciones, hacer la tabla de valores o mirar la ordenada de origen y la pendiente y también realizarla. Vamos a representar menos x más 1. Tabla de valores. Sustituyo el 0, por ejemplo, y nos da 1. Y sustituyo el 2, sería menos 2 más 1, menos 1. Pongo los valores, el 0, 1 y el 2, menos 1. Trazo la recta que pasa por esos dos puntos y ya tenemos la función representada. Vamos ahora a representarla utilizando la pendiente y la ordenada en el origen.
ordenada en el origen en el 1, es decir, tiene que pasar por aquí. Y ahora la pendiente. La pendiente es -1. -1, 1. Por lo tanto, ahora en vez de 1 a la derecha y 1 hacia arriba, es, al ser negativo, 1 a la izquierda y 1 arriba. 1 a la izquierda y 1 arriba. 1 a la izquierda y 1 arriba. Y aquí estarían los puntos por donde pasa la función. Que como ven nos da igual que la anterior. Una vez vista la función horizontal, muy básica, y esta función lineal o afín, que son expresiones de primer grado y que son siempre líneas oblicuas, crecientes, dependiendo de si la pendiente es positiva, o decrecientes si la pendiente es negativa. Después estaban las horizontales, como habíamos visto. Tenemos que ir haciéndonos un esquema en la cabeza de cómo es cada una de las funciones, y eso nos ayuda a representarlas sin... O sea, la tabla de valores es algo que nos va a orientar de por dónde va exactamente, pero uno en el cerebro tiene que tener ya claro cómo va a ser la función. Porque a lo mejor hago una tabla de valores, me equivoco sustituyendo, y aunque me dé una cosa, y si me da algo diferente al esquema que yo tengo en el cerebro, pues tiene que estar mal. Rectificamos, miramos. Muy importante en esta etapa ya reflexionar sobre lo que estamos haciendo y ver si cuadra con los conceptos teóricos que ya tenemos asimilados desde los años anteriores. Vamos a dar un pasito más y vamos a realizar una función cuadrática. También, antes de dar ese pasito, es cierto que también las funciones, estas lineales o afines, yo las podría representar calculando el corte con el eje Y y el corte con el eje X, que son puntos súper importantes en las funciones. Así que además de una tabla de valores y lo de la pendiente y la ordenada de origen, tendría otra forma de representar esta recta, que sería calculando el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Vamos a hacerlo de esta manera, a ver. Corte con eje X. En el corte con el eje X, la Y, o sea, f de x, es igual a 0. Es decir, solo tengo que resolver esta ecuación. Menos x es igual a -1, por lo tanto la x vale 1. El punto sería el 1 la x y el 0 la y, porque esto es y. 1, 0. Es decir, pasa por aquí. Recuerden, corte con eje x, la f de x es 0. Esta parte de aquí tengo que hacerla 0 y resolver la ecuación. Ahora vamos a hacer el corte con el eje y. En el corte con el eje y, lo que es 0 es la x. Es decir, tengo que hacer f de 0. Sustituir el 0. Sería menos 0 más 1, por lo tanto 1. Y aquí sería el 0, x, 1 la y. Pasaría por aquí. Y ahora con la regla vuelvo a hacer la función y vemos que nos da como nos había dado antes. ¿Qué ventaja tiene esta parte? Que sé exactamente por qué sitio del eje X y por qué sitio del eje Y pasa. Ordenar el origen 1 y vemos que pasa por el 1 del eje Y. Pendiente -1 y vemos que va 1 a la izquierda, 1 hacia arriba, va cuadrando. Todas estas herramientas nos hacen ver que lo que estamos trabajando está bien. Bueno, vamos ahora a pasar a la función cuadrática como habíamos indicado antes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o si voy muy rápido, que me lo digan, porfa, de los que están presentes.
Hasta aquí bien, Darío. Veo que están por ahí Paula, Alba, Adrián. Si quieren decir algo o si quieren decir que está bien, levantan la mano solo y ya está, o ponen el dedo hacia arriba y ya voy teniendo una orientación. Venga, vamos a dar otro saltito más y vamos a la función cuadrática. Si la función horizontal es una línea horizontal constante, la función lineal o afín son líneas oblicuas, crecientes o decrecientes, la función cuadrática tiene una forma así, tiene una forma o cóncava o convexa y que sea de esta manera o de esta lo determinan la no la pendiente, sino el coeficiente, aquí no se llama pendiente, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. En este caso, ese coeficiente es 1, es positivo, por lo tanto, yo la función que dibuje tiene que tener esta forma. Y ya tengo en el cerebro ese esquema. Esa es la forma que me tiene que dar. Vamos a empezar a representarlo y vamos a utilizar el corte con el eje X. Repetimos que la f de x es igual a 0. También vamos a hacer el corte con el eje Y, que aquí lo que es 0 es la x. X al cuadrado menos 3x es igual a 0. Bueno, para resolver esta ecuación de segundo grado, que vemos que no tiene término independiente, o sea, le falta la c, lo que podemos hacer es sacar factor común la x. Y ahora ya podemos igualar x igual a 0, cada uno de los factores a 0. Por lo tanto, la x vale 3. Ya tengo los dos cortes con el eje X, que son el 0 de aquí, 0, 0 de la Y, y el 3 de aquí, 0 de la Y. Los dos cortes tienen como segunda coordenada 0, porque claro, estoy obligando a que la Y sea 0. Vamos ahora a hacer el corte con el eje Y. Sencillito porque solo es sustituir el 0 en la función. Es importante a la hora de sustituir ir poniendo siempre paréntesis, aunque en este caso no afecta mucho porque estoy elevando el 0 y estoy multiplicando por 0, pero bueno, siempre es bueno que se vayan acostumbrando a poner paréntesis con los valores para cuando tenga los exponentes influyan en todo el interior del paréntesis, no solo en una parte. Y aquí nos da el 0 también. Por lo tanto, el 0, 0. Obvio, porque si ya nos había dado el 0, 0 como corte con el eje X, ese sitio también corta el eje Y. Vamos a representarlo para que vean. Aquí el 0, 0. Este sitio también corta el eje Y. Y el otro es el 3, 0. Yo tengo estos dos puntos. Una vez tengo esos dos puntos y sé que la función va a ser de esta manera. Lo único que me queda calcular es ese punto más bajo, en este caso, que podría ser más alto si el coeficiente del x al cuadrado fuera negativo. Ese punto más bajo de la función. ¿Cómo calculo ese punto? ¿Y cómo se le llama? Vértice. El vértice, como cualquier punto, tiene dos coordenadas, la Vx y la Vy. La Vx se calcula haciendo menos b partido 2a. La b, si vemos la función, la b es el menos 3. Todo esto.
menos 3 sería 3 partido 2 por A, que es 1. Es decir, nos da 3 medios. Que 3 medios no es más que, si lo paso a decimales, 1,5. Y tiene lógica que el vértice esté por aquí, justo en la mitad del 0 y del 3. Porque el vértice tiene que quedar en medio de los dos cortes con el eje X. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir para calcular la otra coordenada ese 3 medios en la función. Y sería 3 medios al cuadrado, porque lo tenemos aquí que es x al cuadrado, menos 3 por 3 medios. Esto sería 9 cuartos menos 9 medios. Si hago mínimo 4, tengo 9 menos 18. Es decir, menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos aproximadamente 2,1, 2,125, algo así creo que da. No sé exactamente ahora. Pero bueno, lo colocamos por aquí. Y estaría más o menos ahí. Y ahora ya podríamos trazar la función cuadrática. Súper importante en las funciones cuadráticas calcular el vértice. Es el punto más importante de una función cuadrática. Y el corte con el eje X y el corte con el eje Y nos ayuda a realizar de una manera bastante exacta cómo es esa función. Hay que tener en cuenta que el coeficiente que acompaña al x al cuadrado nos indica si es cóncava o convexa. En este caso iba a ser cóncava y vemos que nos ha dado de esa manera, cóncava. Juan tiene la mano levantada, a ver qué quiere Juan. Dime, Juan. No entendí muy bien el vértice. Bien, fíjate, el vértice se calcula, lo estuve calculando a partir de aquí, ¿no? El vértice tiene dos coordenadas, como cualquier punto. Tienes que calcular la parte X, la Vx, está de aquí, y la Vi. La Vx se calcula haciendo esto, menos b partido 2a. Okay. Sabemos que la b es menos 3 y la a es 1, ¿verdad? Porque aquí en esta función cuadrática la c es lo que es 0, ¿no? Sí, Sería a1 y b menos 3. Entonces, aquí tendríamos menos 3. Y por eso nos da 3. Menos por menos más, ¿verdad? sí. Y en el denominador 2 por a, 2 por 1. Y por eso la coordenada x, Vx, es igual a 3 medios. Que es lo mismo que un 1,5, ¿verdad? Sí. Vale, ahora me falta calcular la otra coordenada. La otra coordenada la hago sustituyendo en la función. O sea, tendría que ir aquí, Mm, aquí a la función. Voy a hacerlo aquí para que lo veas aquí delante. Y sustituyo ahí. Sería 3 medios al cuadrado, que es x al cuadrado, mm. menos 3 por 3 medios. Sustituí lo que te dio en el vértice de X en las X, ¿no? Exacto. Ok. Y ahora tendríamos 9 cuartos menos 9 medios. Y si hago mínimo, sería 9 menos 18, es decir, menos 9 cuartos. Que si no me equivoco, es lo que nos dio antes. Sí. Ok. Y el vértice entonces sería 3 medios, que es 1,5, menos 9 9 cuartos. cuartos. Y es lo que yo coloqué por aquí más o menos. Ok. Ujú.
Gracias. A ti. ¿Alguna consulta más sobre esto? Darío, Alba, Paula. No, todo bien. Bueno, vamos a seguir y vamos a representar ahora otra función. Cuadrática, pero en este caso completa. Sería menos x al cuadrado menos 2x más 8. Entonces, lo primero, función cuadrática no es una función horizontal, no es una función lineal o afín, es una función cuadrática, coeficiente que acompaña al x al cuadrado negativo, por lo tanto a mí me tiene que salir algo similar a esto. Pues bueno, vamos a intentar llegar a eso que ya es lo que tengo en el coco que me tiene que salir. Comenzamos. Vamos a hacer otra vez el corte con el eje X. El corte con el eje X, como siempre, la Y vale 0. Menos X al cuadrado, menos 2X más 8, es igual a 0. Tendríamos que resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, empezamos. X es igual a menos B, la B es menos 2, la C es 8, la A es menos 1, es decir, menos B, 2, porque es menos menos 2, más menos B al cuadrado, menos 4 por A por C. Partido 2 por A. Si hacemos esto sería 2 más menos. Esto es 4 y esto de por aquí es 32. Es decir, la raíz de 36. Partido por menos 2. Si continuamos tenemos 2 más menos 6. Partido por menos 2. Y ahora vamos a ver las dos soluciones. Serían 2 más 6, 8. Entre menos 2, menos 4. Y 2 menos 6, menos 4. Entre menos 2, 2. Por lo tanto, tenemos el corte con el eje X en el menos 4, 0. Y el otro corte con el eje X en el 2, 0. No hay que unir estos dos puntos, estos dos valores para hacer un punto. Uno de ellos me da un corte y el otro me da otro corte. En las funciones cuadráticas, como máximo voy a tener dos cortes con el eje X. Puedo tener solo uno y puedo tener incluso ninguno si hay una raíz negativa y entonces no puedo resolver la raíz cuadrada. Voy a colocar los puntos por aquí. Que son el menos 4, 0 y el 2, 0. Ahora voy a hacer el corte con el eje Y. En este caso,
La X es lo que vale 0. Y solo tenemos que sustituir el 0. Menos 0 al cuadrado menos 2 por 0 nos da 8. Es decir, el corte con el eje Y lo tenemos en el 0, 8. Por último, tendríamos que calcular el vértice. Vx menos b partido 2a. Sin calcular el vértice y sabiendo que los cortes con el eje X están en menos 4 y 2, vamos a suponer que esto es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Analizando un poquito esto, yo ya sé que me tiene que dar el vértice aquí en la mitad, en el menos 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues vamos a ver si nos dan el menos 1. Sería menos b menos 2. Partido 2 por menos 1. Arriba nos da 2, menos por menos. Y abajo menos 2. Es decir, menos 1. Que es lo que ya uno sabía que iba a dar. Ahora solo sustituimos el menos 1 en la función. El menos este va afuera, que es este de aquí. Pongo el menos 1 dentro, al cuadrado. Menos 2 por menos 1, más 8. Sería, esto de aquí es 1. Pero con este menos sería menos 1. Menos 2 por menos 1, más 2. Y más 8. Y esto es 9. Por lo tanto, el vértice está en el punto menos 1, 9. Ahora vamos a colocar todo esto para representarlo. Menos 1, 9. Estaría por aquí. Este es el eje Y y este es el eje X. Después teníamos el 0, 8 como corte con el eje Y. Estaría por aquí. Vamos a subir un poco el eje este. Y menos 4, 0 y 2, 0. 2, 0 y menos 4, 0. La función sería algo así. Y como vemos, el vértice nos da justo en medio del corte. Vemos que el vértice también queda por encima, evidentemente, del corte con el eje Y, porque en este caso era convexa y ese vértice tiene que estar por encima. Vamos a representarla en GeoGebra. Sería menos x al cuadrado, menos 2x, más 8. Y vemos aquí la función. Vamos a calcular los cortes. Intersección de la función con el eje X. Menos 4, 0 y 2, 0. Vamos a calcular el corte. Fíjense, ponemos intersección de la función con el eje Y. Y también nos da el otro valor. Y ahora el vértice lo podemos calcular poniendo extremos, porque los extremos nos dan los máximos y mínimos de las funciones. Extremos, pico ahí. Y nos da también el vértice en el menos 1, 9. Todos los datos cuadran con lo que habíamos hecho anterior.
Así que suponemos que tenemos todo eso bien hecho. La función que habíamos hecho anteriormente era x al cuadrado menos 3x, x al cuadrado menos 3x. Y vamos a calcular también en 0 y 3. Y ahora vamos a calcular el extremo. Queda 1,5 menos 2,25. Yo dije menos 2,100 y algo, pero no, era menos 2,25. Y vemos cómo nos da también la función como la que habíamos resuelto antes. Antes también dibujamos la función lineal 2x. Fíjense cómo pasa por el 0, 0. Y habíamos dibujado 2x más algo, para que vean que va saliendo funciones paralelas. La única diferencia en estas dos funciones es la ordenada. Porque la pendiente es 2, 1, 2, 1, 2. Igual que en este lado, 1, 2. ¿Alguna consulta? Ya hemos pasado las tres funciones elementales. Función cuadrática, función lineal o afín. La diferencia es si pasa o no por el 0, 0 entre la lineal o afín. Y la función horizontal. Bueno, vamos ahora a representar una función a trozos combinando las tres funciones elementales. Por ejemplo, vamos a poner x. Si x es menor o igual que menos 1, menos 1. Si x es mayor, solo mayor, que menos 1 y menor que 2, y x al cuadrado menos 2x, si x es mayor o igual que 2. Para representar esta función. El tramo 1 es la función x. Y ese tramo empieza en el menos infinito y termina en el menos 1. Es una función oblicua, así creciente, porque el coeficiente que acompaña a la x es positivo. El tramo 2 es una función horizontal, es decir, una línea así constante en el menos 1. Y el tramo 3 es una función cuadrática con coeficiente positivo, por lo tanto tiene que ser algo así en forma cóncava, a partir del 2. Pues bueno, vamos a comenzar a dibujarlo. Y vamos a empezar por el tramo más sencillo, que es el de la función horizontal. Voy a poner aquí los ejes, eje X y eje Y. Vamos a poner el menos 1 de menos 1 a 2. Si esto es el 0, este es el menos 1, menos 2.
tendríamos que hacer una línea horizontal en el -1 desde aquí hasta aquí. Y tendríamos que poner unos huequitos porque tengo este signo, menor y menor, es decir, no llego al 2, entonces no puedo dibujar hasta el 2. Y esa bolita ahí con el hueco blanquito quiere decir que no llego al 2, que me quedo lo más próximo posible al 2, pero sin llegar a él. En el -1 ocurre lo mismo. Tampoco llegamos al -1, pero lo que sí hacemos es una línea horizontal ahí en el -1, a la altura -1 del eje Y. Ese sería el primer tramo que hemos dibujado. Está como tramo 2, ¿no? -1 sí, -1 es menor que X, menor que 2. Ahora vamos a representar la función X si X es menor o igual que -1. Un punto importante a siempre tener en cuenta es sustituir el valor que está aquí. Y si yo sustituyo el -1, nos va a dar -1. Entonces sabemos que pasa por el -1, -1. Voy a hacerla de color verde. O sea, pasa por aquí y relleno ese hueco porque aquí sí está con menor o igual. Y ahora voy a sustituir algún valor inferior al -1. Por ejemplo, el -2, que nos da -2. Aquí. Y ahí lo hago pequeñito los puntos porque solo son para que me oriente. En el -3, -3. Con 2 puntos ya tenía, pero he puesto unos cuantos. Y ya representamos esa otra parte. Hay que darse cuenta que nunca un tramo invade la zona del otro. Nunca están superpuestos los planos. Y aquí este huequito al final se rellenó. Solo nos queda ahora dibujar la x al cuadrado menos 2x. Pues bueno, vamos a ir dibujándolo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo primero, vamos a sustituir el 2, porque es el valor que está aquí y esos valores siempre tengo que tenerlos en cuenta. 2 al cuadrado 4 menos 4, es decir, va a pasar por el 2, 0. Por aquí va a pasar, por el 2, 0. Y ahora vamos a ver cuál es el vértice y algunos puntos a la derecha del 2. El vértice Vx sería menos b menos menos 2 partido 2 por 1. Es decir, el vértice está en el 1. Y si hago VI sería 1 al cuadrado menos 2 por 1. Es decir, en el menos 1. El vértice está en el 1 menos 1. Atención a esto porque muchos iríamos a colocar ese valor, pero no tengo que colocarlo, porque el vértice está aquí, en el 1 menos 1 aquí. Pero claro, yo no puedo trazar esta función aquí, porque estoy invadiendo la otra zona. Es decir, el vértice me va a servir para orientarme, pero no lo puedo colocar. Si el vértice está aquí y es una función que tiene esta forma, pues seguramente si solo tuviese que dibujar esa función, sería algo así. Pero no tengo que dibujar solo esa función. Voy a tener que dibujar solo la parte esta de aquí. Esta de aquí. Pero bueno, vamos a ir confirmándola ahora.
Voy a borrar eso. Porque recuerden que no se pueden superponer las funciones ni invadir uno la zona de otros. Entonces, tengo el punto 2,0, que ya habíamos puesto que era aquí. Ahora voy a sustituir el 3 a la derecha. El 3, que me da 9 menos 6, me da 3. Voy a sustituir también el 4, que es 16 menos 8, 8, y lo voy a colocar. Sería el 3, 3, por aquí, y el 4, 8. Por aquí más o menos. Lo que tengo que hacer solo es la rama derecha de la parábola. Sería esta parte de aquí. Y la hago en forma, no la hago recta. Hago una curva porque sé que es una parábola y una parábola nunca tiene forma recta. E iría al punto negro, relleno, porque cogíamos ese punto. Me queda un poco chapucilla eso, pero bueno. Línea oblicua en el tramo 1, creciente, línea horizontal en el tramo 2 y una parte de la parábola en el tramo 3. No podía representar todo esto de aquí, porque me dice que solo tengo que representar la parábola del 2 para la derecha. O sea, lo que he representado ahí. Vamos ahora a representarlo en GeoGebra. Que alguien, cuando pase a GeoGebra, me vaya diciendo la función. Yo creo que me acordaré un poco, pero... Vale, sería x, si x es menor o igual que menos 1. Menor o igual que menos 1. Y ya tenemos ahí la función. Primera parte, después lo otro era menos 1, desde el menos 1 menor x menor 2. Y aquí tenemos ya esa parte horizontal. Y por último, teníamos x al cuadrado menos 2x. Fíjense cómo se está viendo la función ahí entera, porque todavía no he puesto que era lo que decía yo que no podía hacer. Si x es mayor o igual que el 2. Y ahí tendríamos la representación que habíamos hecho antes nosotros. Si estudiamos la continuidad de esta función, vemos que solo tiene un problema, que es en el 2, en x igual a 2. Hay una discontinuidad ahí. Sería discontinua en x igual a 2. Vemos que es creciente desde menos infinito hasta el menos 1. Constante del menos 1 al 2. Y otra vez creciente del 2 a más infinito. Vemos también que la función no es simétrica. No tiene ni simetría respecto al eje Y, ni simetría respecto al origen. ¿Alguien me sabría decir cuál es la imagen de esta función? De menos infinito hasta más infinito. Casi, Juan. Hay una cosa donde que no has dicho. Hay una parte que no es imagen. ¿No sería de menos infinito a 2? De menos Y después unión 2 y más infinito. Fíjate. Fíjate, Alba, aquí. La imagen
La imagen no es el dominio, ¿eh? La imagen es todo lo que relleno del eje Y. Y yo estoy rellenando de menos infinito a menos 1. Hasta aquí estoy rellenando, ¿a que sí? Esta parte de aquí no la relleno con ninguna rama. Con nada puedo rellenar eso. Entonces sería desde el menos infinito, porque viene de aquí debajo, desde el menos infinito al menos 1, y después desde el 0 para arriba, unido del 0 a más infinito. Me tienes que decir, Alba, cuando estoy haciendo la imagen o el recorrido, mirar solo para el eje Y. Lo que me decías, estabas pensando un poco en el eje X, que es como para decirme el dominio, no la... Sí, sí, perdón, es que me equivoqué. Vale, vale. El dominio sería, en este caso, el dominio sería, se podría decir de dos maneras, pero bueno, tú al final, si lo ves, sería de todos los reales, porque llega desde el menos infinito hasta el 2, y después también del 2 al más infinito. Y voy a poner la función en el otro lado. Y este puntito está rellenando el huequito este de aquí. Entonces no habría ningún problema. Sería desde el menos infinito hasta el más infinito el dominio. Podría haber dicho también desde el menos infinito hasta el 2 unido del 2 a más infinito. Pero claro, este paréntesis y este corchete, pues al final se complementan y puedo decir directamente de menos infinito a más infinito o todos los reales, ¿no? Una cosa es el dominio, donde me voy fijando en el eje X, y otra el recorrido de la imagen, donde me voy fijando en el eje Y, solo en el eje Y. El recorrido es todo lo que puedo responder. Yo en esta función nunca podré responder un número por encima del menos 1 y el 0. Es decir, nunca voy a poder responder menos 0,5, menos 0,1, menos 0,7. Nunca voy a poder responder esta zona. Todo lo demás sí lo puedo responder. Vamos ahora a... ¿Hay alguna duda con esto? Vamos ahora a representar alguna función, una función racional. Por ejemplo, esta función. Hemos pasado por la horizontal, hemos pasado por las oblicuas, que son lineales o afines, hemos pasado por las funciones cuadráticas, y ahora vamos a ir a las funciones racionales. Lo primero que me marca mucho cómo es la función es el dominio. Y el dominio serían todos los reales menos el número que me anule el denominador. Vamos a calcular qué número nos anula el denominador. El menos 1. El menos 1. Muy bien. Bueno. ¿Por qué? Porque yo a esta función le voy tirando números y siempre me responde. Siempre me responde. Me responde un número negativo, me responde uno positivo, me puede ir respondiendo. Pero si le digo menos 1, daría menos 2 partido de 0. Y eso ya no tiene respuesta. Si no existe. Y ahí es cuando no funciona la función. Y por lo tanto, tengo que quitar del dominio ese número, el menos 1. Una vez tengo ese dato, vamos a comprobar si hay una asíntota vertical en ese menos 1. ¿Y cómo verificamos eso? Haciendo el límite a la izquierda y a la derecha del menos 1.
a la izquierda se pone ahí. Y el límite cuando x tiende a -1 a la derecha sería esto. Bueno, vamos a sustituir valores que se acerquen al -1 primero por la derecha. Si yo estoy aquí en el -1, aquí, este es el -1, ¿qué valor está cerquita a la derecha del -1? Dígame un valor que esté muy pegado al -1 por la derecha. Es decir, en esta zona de aquí. Venga, Darío, dime un número. Te lo digo yo, José Luis. Vale. -1,01. Vale, pero Alba me dijo, porque le gusta más la parte izquierda, me dijo un número de por aquí. El Perdón. -1, el -1,01 está a la izquierda del -1. Pero bueno, vamos a empezar con ese. Está bien. Entonces yo tendría que sustituir ese valor aquí en la función. Y nos daría, fíjense, -2 partido de -1,01 más 1. Es decir, -2 partido de -0,01. Y esto me va a dar positivo, porque menos entre menos es más. Y me va a dar un número bastante grande. Yo creo que daría 200, ¿no? Exacto. Vale. Positivo 200. Fíjense, y si yo me acercara un poquito más, que sería el -1,001, voy intentándome acercar al -1, poco a poco nos iríamos al +2000. Y si me voy acercando más, y siempre podría acercarme un poco más, siempre. Y no pegarme a él, pero siempre me podría acercar. Por ejemplo, el -1,0000, ¿vale? ¿Y hacia dónde va tendiendo ese valor? Va tendiendo hacia un número muy grande, que es hacia el más infinito. Entonces, yo podría trazar aquí una línea discontinua que vamos a llamar asíntota vertical en x igual a -1, y podría poner la tendencia, es decir, a la izquierda va hacia más infinito, iría hacia allá arriba. Eso que estoy colocando ahí se llama la tendencia de la asíntota. Sé que va hacia arriba y en la izquierda. Ahora vamos a irnos a la derecha. Venga, ahora a la derecha del -1, pero pegadito al -1 a la derecha, ¿quién podría estar? El 0,99. Repite el número, por favor, otra vez. ¿El? 0,99. El 0,99, Darío, pero con menos. -0,99. Porque el 0,99 estaría... El 0,99 estaría por aquí, ¿no? Pegado al 1. Y yo quería un valor pegado al -1. Sería por aquí, ¿vale? El -0,99. Y vamos a sustituir ese valor ahí en la función. Sería -2 partido -0,99 más 1. Es decir, -2 partido de 0,01. Y eso nos daría -200, si no me equivoco. Y si yo me aproximo más, es decir, -0,999, o más, -0,9999, y voy acercándome, me va dando -2000, -200.000, -2 millones. Y por lo tanto, en este lado,
voy hacia menos infinito. Es decir, a la izquierda, a la derecha, voy hacia menos infinito. Y ya tengo que, por definición, que tengo una asíntota vertical en x igual a 1 y la tendencia colocada. Esto va a ser una cosa así. Pero bueno, ya veremos. Ahora vamos a sustituir valores grandes en la función. Es decir, voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Por ejemplo, cuando x es 1.000.000, 2.000.000, 3, cuando el x va creciendo positivamente. Hagan ustedes con la calculadora ahí esto y pónganle, por ejemplo, el 1000. Vamos a sustituir solo el 1000. Y díganme qué resultado da cuando sustituimos el 1000. Dime, Alba. Que al medio menos 0,001. Menos 0,001. Sustituyendo el 1000. Vale. Vamos a sustituir ahora. Darío, dime. A mí también me dio lo mismo, pero menos 0,00199 es un montón de números más. ¿Y tú? ¿Y qué hiciste? Menos 2 entre 1001, ¿no? Sí. Y Alba le dio exactamente menos 0,001. Sí, pero si redondeamos es 0,002 si redondeamos, porque es 1,99 por 10 elevado a menos 3. Ah, vale, aquí va 999, Exacto, ¿no? eso fue lo que me dio a mí. Sí, sí, no me dio Efectivamente. exacto. Vale, vale, Eso, bien, sí, sí. bien. Bien los dos. Vale, y ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora, en vez de sustituir el 1000, imagínense, vamos a imaginar que el 1000 estaría aquí en este eje, ¿verdad? En este eje estaría por aquí, el 1000. Vamos a irnos más todavía a la derecha. Vamos a sustituir el 10.000. A ver qué pasaría si sustituyo el 10.000. Venga, háganlo por ahí. Y nos daría menos 0, Menos 0,18 me dio a mí. sustituyendo el Darío el 10.000. Sería menos 2 entre 10.001, ¿no? Sería, pero creo que tiene que dar menos 0,000, ¿no? Tiene que dar otro 0 más, quizá, ¿no? Prueben. A mí me dio eso. En plan, menos 0,0001. Bueno, redondeando 2. Vale, y 999 aquí. Miren lo que va ocurriendo. Sustituyo el 1000 y me da esto. Sustituyo el 10.000 y me da esto. O sea, voy acercándome más hacia el 0. Si sustituyo el 100.000, seguro que me da menos 0,0001999. Y cada vez me voy acercando más hacia el 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el límite cuando x tiende a infinito es 0. Porque cada vez me voy acercando más al 0. Y me voy acercando al 0, pero me va dando menos 0, algo, ¿no? Me va dando por debajo del 0. Y por eso yo tengo aquí una asíntota horizontal y que se acerca al 0, este es el 0,
cuando voy hacia más infinito, se acerca al 0 por la parte de abajo, por la izquierda, por la zona negativa. Por eso esta función va a ser una cosa así. Después lo veremos en GeoGebra. ¿Se entiende más o menos lo que ha ido ocurriendo o no? Porque las asíntotas verticales aparecen cuando el dominio tiene problemas. Siempre no aparecen, pero si hay problemas puede aparecer. Y las asíntotas horizontales aparecen cuando hago el límite cuando x va hacia el infinito. O también pueden aparecer, que vamos ahora a hacerlo con esa, hacia el otro lado, cuando el límite tiende hacia menos infinito. Es decir, ahora tendríamos que sustituir, por ejemplo, el menos 1000 o el menos 10.000. Y si lo sustituimos, nos daría 0,000019. Iría acercándose al 0 por la parte de arriba, por la parte positiva. Este, por decirlo de alguna manera, era un 0 como negativo, ¿no? Si es que se podría decir así, ¿no? Y esto sería un 0 como positivo. Pueden comprobarlo ahí en la calculadora para que vean que les da eso. Pero yo ya me voy a arriesgar a decir, voy a cambiar de lápiz. Que la función tiene que ser algo así. Nunca toca los ejes. Y voy a pintar aquí esta asíntota aquí, que queda aquí encima, asíntota horizontal en y igual a 0. En estas funciones es cuando ya empezamos a ver las asíntotas. Supongo que habrán comprobado con la calculadora cuando voy hacia la izquierda que les ha dado 0,000 algo positivo. Vamos a representarlo ahora en GeoGebra. Y fíjense, tenemos una asíntota horizontal en x igual a menos 1. Ven las propiedades, el estilo discontinuo. Vamos a ponerle color este. Ahí tenemos la asíntota vertical en x igual a menos 1. Y fíjense cómo la tendencia es la que nosotros decíamos. Nunca toca la función y va hacia el menos infinito. Y también tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Que voy a... Ven cómo hacia la derecha queda por debajo de la asíntota horizontal y a la izquierda queda por encima. Un punto importante que no calculamos, súper importante, sería este. El corte con el eje Y, que ya con eso hubiésemos casi clavado la función. Y el corte con el eje Y se haría como siempre. A ver si puedo escribir aquí. Corte con eje Y. La X vale 0. Entonces solo tendríamos que hacer f de 0 igual a menos 2, 0 más 1, 1. Es decir, en el menos 2. En el 0 menos 2. Que, como vemos, está aquí.
Solo corta a los ejes en ese sitio, esta función. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho? Venga, un último ejercicio y díganme ustedes qué quieren hacer ahora. 5 minutillos, 10 minutillos más. ¿Qué se les ocurre que podemos repasar en estos 10 últimos minutos? Una cuadrática, a mí. Esta ya hicimos, Juan. ¿Quieres otra cuadrática? No, entonces no, otra. Una trozo. Una función a trozos. Sí. Darío, Alba, ¿alguna? ¿Están de acuerdo con Juan? ¿Nos peleamos con él? ¿Cómo lo hacemos? Una de trozos. Sí, a trozos, a trozos. Alberto, ¿también a trozos? Alberto, no me lleves la contraria. Como lo vean, como lo vean. Venga, anímate. Dos trozos ahí para que no cojamos mucho más tiempo a estos muchachos que tendrán cosas que estudiar. Vale. Ánimo. Adelante. Sería... x al cuadrado menos 2, si x es menor que 0. Y x menos 2, si x es mayor o igual que 0. Venga, con dos tramos solo. A ver, el primer tramo, Darío, el x al cuadrado menos 2. ¿Qué tipo de función es y cómo va a ser? Tierra llamando a Darío. ¿Cuadrática puede ser? Cuadrática es, muy bien. No puede ser es x al cuadrado Es cuadrática. cuadrática. Vale, perfecto. ¿Y cómo va a ser la función? ¿Cóncava o convexa? O sea, ¿cara triste o cara contenta? Cara contenta. Siempre hay que buscar el lado positivo, como dices tú. Sería una cosa así, bien, porque el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es positivo. Y la otra parte, Juan, el x menos 2, ¿qué tipo de función es y cómo sería? Aproximadamente. Afín. Es una función afín, bien. ¿Y sería creciente o decreciente? Decreciente. ¿Por qué decreciente? Por el menos 2. Vale, bien, mira, el menos 2 este, Juan, es la ordenada en el origen. Es que pasa por el menos 2 de la i, pero tú en lo que te tienes que fijar es en la pendiente, en el número que acompaña a la x. ¿Cómo es ese número en este caso? No sé. ¿Es el 1? Positivo. El ¿Positivo? 1. Creciente. Sí. Tiene que ser algo así. Ok, Ok. pues ven, vamos a... Vamos a dibujarlo. Vamos a hacer primero el tramo 2, el x menos 2. Es a partir del 0, ¿de acuerdo? Entonces, el 0 tengo que sustituirlo sí o sí. Esos valores que están ahí son obligados. Sustituyo el 0 y me da 0 menos 2 menos 2. Pues ya sé que en el 0 menos 2, es decir, aquí tiene un punto y tengo que rellenar el hueco porque tengo mayor o igual. ¿Ok? Y ahora solo viendo la pendiente, que la pendiente es 1, es decir, 1 para la derecha, 1 para arriba, 1 para la derecha y 1 para arriba, 1 para la derecha, 1 para arriba.
Y si se fijan, ya puedo representar la función súper rápido. Tenemos que en estas funciones utilizar, porque todo lo que hagamos rápido en un examen, en esto es tiempo que puedo utilizar para otras cosas. O sea, cuantas más estrategias tenga, mejor. Fíjense, ya tengo dibujada la parte derecha. Es esa función de ahí lineal. A fin porque pasa por el -2. Ahora me falta esta función cuadrática. Vamos a sustituir el 0, obligado el 0. Porque es menor que el 0. Si sustituyo el 0, voy a hacerlo aquí debajo, también me da -2. Es decir, que aquí iría huequito así. Pero como ya está relleno, se queda relleno. ¿De acuerdo? Si está relleno ya, se queda relleno. Y ahora vamos a calcular el vértice. Punto súper importante en una función cuadrática. Vx sería -b partido 2a. Y cuidado porque aquí no hay b. El -2 no es la b. La b acompaña a la x. No hay nada. Sería 0 partido 2 por 1. Es decir, 0 entre 2. Con lo cual 0. Y la vi sería 0 al cuadrado menos 2. Con lo cual -2. Es decir, este punto es el vértice. Ese punto es el vértice. La función es así. Si yo tuviese que dibujar todo, sería así. Pero no tengo que dibujar todo. Y ahora solo tengo que ver hacia la izquierda, hacia dónde va. Vamos a hacer el corte con el eje X. X al cuadrado menos 2 es igual a 0. Corte con el eje X. X al cuadrado es igual a 2. X es igual a más menos la raíz de 2. Aproximadamente más menos 1,4. El menos 1,4 estará por aquí más o menos. Y el 1,4 está en este lado. Pero atención, ese lado no lo pongo porque no está dentro de x menores que el 0. Ese lado lo quito. Y solo me quedaría dibujar, así, con un poquito de curvita, esta parte de aquí. ¿He ido muy rápido con esto o más o menos se entendió? Voy a dibujarla ya en GeoGebra y terminamos. Sería x al cuadrado menos 2, coma, cuando la x es menor que el 0. Ya la tengo dibujada ahí. Y por último, x menos 2, si la x es mayor o igual que el 0. Tendríamos la parábola ahí en la izquierda de rojo, una parte de la parábola y la función afín ahí a la derecha. Al final es una función continua, porque yo no tengo que levantar el lápiz para dibujarla. Decreciente de menos infinito al 0 y creciente del 0 a más infinito. No es simétrica. Chicos, pues nada más. Gracias por venir. Espero que les haya venido bien. Y en un rato cuelgo el vídeo para si lo quieren volver a ver en días posteriores, claro, hoy no. O si algún compañero quiere verlo en otro momento. Hasta pronto, gracias. Gracias, José. Gracias, chicos.
Muchas Nada, gracias. Esto es una Gracias. buena actitud, ¿no? Adiós, gracias. Buena tarde. Bueno, chao. Sí, Juan, lo tendremos en cuenta. Hasta luego. Bien.